Un gusto en saludarles, jóvenes. Vamos a darle continuidad a la clase que habíamos comenzado, a las reacciones químicas. Este es un tema bastante complejo. De hecho, nos ocupa bastante en la unidad número 6, interacciones de la materia. En la clase anterior veíamos un poco las generalidades con respecto a la manera en que las reacciones químicas son ampliamente investigadas a través de nuestra vida cotidiana. La química en la vida cotidiana, como lo mencionábamos en la clase, hay una serie de reacciones que ocurren en nuestro diario vivir. Y acá es como podemos identificar cómo una pastilla efervescente tiene un principio químico, cómo es que una batería química también tiene una relación directa con las reacciones químicas, el hornear un pan, la madera ardiendo, el hierro oxidándose, son ejemplos muy concretos. En los conocimientos previos tenemos que las reacciones químicas se basan en el proceso de arreglo de átomos y enlaces cuando estas sustancias químicas entran en contacto. Este ejemplo nos determina cómo es que una ecuación química, tanto del lado izquierdo que están presentes los reactantes y del lado derecho donde se encuentran los productos. E inclusive acá en la lámina se puede determinar la manera como es que se ordena y se extrae inclusive su masa molar de cada uno de estos componentes, tanto de los reactivos como de los productos. También tenemos como conceptos básicos que las reacciones químicas se presentan mediante ecuaciones químicas. Estas ecuaciones pueden ser, según el método, por tanteo, algebraico o óxido-reducción. Además, se explican a partir de las teorías de las colisiones. Estas se pueden clasificar como descomposición, desplazamiento, doble sustitución, aunque hay otros tipos de reacciones químicas también. La velocidad de estas reacciones se ve afectada por la concentración, la temperatura, el fraccionamiento y los catalizadores. También, según el cambio que estas produzcan, de hecho podemos ver que muchas de ellas desarrollan energía. Pero este tipo de energía, ¿de qué tipo existen? La exotérmica, si es que libera calor o energía, y la endotérmica, si es que la absorbe ese mismo calor o energía. En este video ustedes ya lograron apreciar la manera en cómo o qué es lo que sucedería si un día no tenemos nada de química, por decir algo, y pudieron notar que la pasta de dientes es importante y muchas otras situaciones que también nos rodean. Esto es como ejemplo para que ustedes analizasen. Como dato curioso, estamos hablando de la era del grafeno. ¿Pero qué es el grafeno? Bueno, es un nuevo material que está en la mira de académicos e industriales. Promete la velocidad de transmisión y ductilidad que dejará atrás el silicio como materia prima de la industria informática. Eso también ya lo analizamos en la clase y determinábamos algunos aspectos bastante curiosos con respecto a la presentación y lo que va a ser de aquí a un par de años este material muy importante en la actualidad. Otro dato curioso es el por qué las cebollas nos hacen llorar. También esto fue analizado dentro de la clase. Y acá sabemos de que es porque se produce un gas a la hora que uno está cortando, se produce un gas que contiene azufre y que al contacto con el agua o la humedad de nuestros ojos, es decir, los lagrimales, ahí es donde se descompone y se puede producir una pequeña o mínima cantidad de ácido sulfúrico, ¿verdad? Entonces son algunos de los elementos principales para poder ser investigados, producidos y que nosotros también ya tengamos claro de por qué un fenómeno bastante cotidiano en la cocina nos afecta a la mayoría de todos los que nos vemos involucrados cuando llegamos y hacemos este proceso utilizando este vegetal como es la cebolla. Luego esta frase, la preocupación es el peor veneno del estómago, también era algo que lo analizábamos en la clase. Y de hecho cada quien le puede dar su propia interpretación, ¿verdad? Las características de las reacciones químicas. Estas pueden ser ya sea reversibles o irreversibles. Y aquí nos habla en detalle
de qué manera o el hecho mismo en cómo se puede dar tanto de que una reacción sea reversible o irreversible totalmente. También los átomos no cambian. Además, cuando se produce en medio acuoso, luego cuando pueden ser simples o complejas este tipo de reacciones, algo bastante importante. Y por último, cuando los átomos se mantienen. Todas estas características vale la pena que ustedes también las consideren y que retomen los elementos principales para poderlos anotar en su cuaderno. En las reacciones químicas se dan dos fenómenos, un cambio físico y un cambio químico. Ahora bien, estas reacciones químicas se pueden definir como los procesos mediante los cuales una o más sustancias denominadas reactivos sufren cambios químicos para dar lugar a otras sustancias. Estas justo son con propiedades distintas de las sustancias originales. Y así es como surge, y también la ilustración misma nos determina la manera en que se desarrolla. Otros conceptos básicos, por ejemplo, en el caso de la materia se puede representar o experimentar en dos fenómenos, cambios físicos y cambios químicos. En el caso de los cambios químicos son los que se dan a través de una reacción química, donde acá intervienen reactantes y productos. Además es presentado a través de la ecuación química. En esta tabla ustedes pueden observar símbolos utilizados en las ecuaciones químicas. Por ejemplo, el estado sólido está representado por la letra S entre paréntesis, el estado líquido una letra L entre paréntesis, el estado gaseoso una letra G entre paréntesis, disolución acuosa las letras AC entre paréntesis. La aplicación de calor o energía aquí se representa, según el símbolo, por un triángulo, y la reacción reversible por flechas hacia los lados. Si hay un desprendimiento de gas, una flecha hacia arriba, y si hay una precipitación de un sólido, una flecha hacia abajo, o también por las letras PP. De esta manera es como los símbolos también son importantes al momento de estar utilizando, desarrollando una ecuación química. Ejemplos de reacciones químicas, y es como vemos nuestro entorno. En la industria de la informática hay elementos químicos que se están utilizando y justamente hay reacciones químicas. En la industria también de la medicina o los medicamentos, también lo podemos ver. En la industria también de la belleza o los cosméticos, justo también se puede apreciar. En la industria de la cocina, importantísimo todo lo que utilizamos. De hecho, no hay nada que no contenga algún una biomolécula o algún elemento básico como el carbono, el hidrógeno, que contengan algunos alimentos. Y también en la industria de los hidrocarburos, que fuese si no tuviésemos la gasolina o sus derivados del petróleo para hacer que un vehículo se desplace. Entonces, todo esto son elementos básicos dentro de las reacciones químicas y cómo es que las reacciones como tal nos rodean día con día. Algunos ejemplos de ecuaciones químicas tenemos la combustión. Lógicamente estamos observando la imagen, corresponde a eso que estoy haciendo referencia, que es la combustión. La corrosión también lo podemos observar a la orilla del mar. También si hay objetos de hierro, estos tienden a corroerse, ¿verdad? Por la misma sal que a través del aire viaja saliendo del mar justamente y llega hasta este metal, haciendo este fenómeno de corroer o la misma corrosión, como se conoce como tal. Y por último, la fotosíntesis y respiración, que fuese de nosotros si no tuviésemos este proceso a realizarlo, tanto las plantas como también nosotros la absorción que hacemos y el desecho también que nosotros emanamos del CO2. Esto es bastante complejo, estos tres tipos de ecuaciones o ejemplos de tanto combustión, corrosión, fotosíntesis y respiración. En este video también se observa cómo es que la ciencia en todos los fenómenos cotidianos está presente. También se discutió, se estuvo hablando un poco sobre él, se les presentó y acá, pues justamente para que ustedes recuerden un poco lo importante que debe de ser para todos, darle prioridad, cómo es que nosotros vemos las reacciones químicas y la manera como es que la podemos seguir apreciando en todo lo que hagamos en nuestro entorno.
Una pregunta para poderla analizar. ¿A qué se debe que muchas frutas y verduras se oxiden? Bueno, las imágenes hablan por sí mismas. La oxidación de frutas y verduras y algunos ejemplos de ellos. El aguacate se ennegrece por dentro. La manzana también se ennegrece. La papa también se ennegrece. Bueno, ¿a qué se deberá? Es un fenómeno, de hecho, bastante químico y que tiene su razón de ser a la luz de un tipo de reacción en específico. Entonces, nosotros lo podemos estudiar a profundidad. Veamos cómo podemos contestar esta pregunta. El proceso de oxidación de una manzana es un ejemplo nada más. Las imágenes también nos proyectan para que nosotros observemos y analicemos el proceso del por qué la manzana después de cortada se pone marrón. Y ahí está un poco sobre la explicación de lo que sucede como reacción química. Acá de hecho también les planteo el que ustedes investiguen el principio científico y otras aplicaciones en la vida cotidiana. Realizar un cuadro PIN con su respectiva ilustración en el cuaderno de clase. Este tipo de reacción química de oxidación es bastante amplia. De hecho, no solamente sucede cuando el hierro se corroe, sino también existe una manifestación directa a través de estas frutas y algunas verduras, que también suele ocurrirles lo mismo. Las aplicaciones de la química en la industria, la medicina y el medio ambiente. ¿Cómo es que la química se relaciona con otras ciencias? Por ejemplo, la química analítica tiene una relación con la bioquímica y la química inorgánica. La química analítica, como también tiene relación con la física, la astrofísica, la astronomía. Bueno, si ustedes ven este esquema que les estoy presentando acá, hay relaciones directas. Lo que ustedes harán será investigar cada una de estas ramas dentro de las ciencias y ver cómo en específico también se pueden ampliar criterios para mejorar este orden o determinar cuál es la relación directa que existe entre lo que estamos estudiando acá y lo que nos ocupa en esta clase. La química, cómo se relaciona con otra ciencia. Les pido de favor que lo investiguen y lo anoten en su cuaderno, por favor. En este video se les presentan 10 reacciones químicas que se pueden considerar increíbles. Aquí ustedes, ¿qué es lo que realizarán? Van a considerar los aspectos positivos, negativos e interesantes y de ello van a realizar un cuadro PIN en el cuaderno de clase, solamente considerando el análisis de este video. En resumen, entonces podemos decir que los cambios químicos, estos según su materia, cambian su composición, como ocurre cuando la madera arde, es decir, produce humo, y también ceniza, es decir, hay un desprendimiento de un gas. En eso se traduce la palabra humo, es un desprendimiento de un gas. En el caso de otros ejemplos tenemos la oxidación, cuando una sustancia se combina con el oxígeno del aire. Ojo, eso es totalmente importantísimo porque es lo que le sucede a la manzana y a otras frutas. En el caso de la combustión es cuando un material arde. Aquí puede ser una oxidación rápida y dependiendo de eso también se desprende energía en forma de calor. Y se puede dar otro ejemplo a través de la fermentación. Y la fermentación es un proceso de oxidación, es decir, cuando hay ausencia de aire. Y también es empleado en la industria alimenticia. Ejemplo de ello, la transformación de la leche en queso y elaboración de pan. Y pues también en otros derivados de la leche. Entonces esto también se puede traducir en una reacción química, ¿verdad? La fermentación. Así como otros tipos de los cuales no hemos mencionado en esta clase, pero en la siguiente nos va a ocupar la atención eso justamente. En el caso de los reactivos y los productos, reactivos son las sustancias originales, los productos son las nuevas sustancias. Durante una reacción se rompen enlaces químicos en los reactivos y se forman nuevos enlaces que dan origen a los productos. También los átomos se reordenan sin perder su cantidad ni identidad. Ahora bien, las reacciones químicas se presentan con lo que ya habíamos mencionado, ecuaciones químicas.
¿Qué elementos son los que involucra una ecuación química? Bueno, tenemos los reactivos, el estado en que se encuentran esos reactivos del lado izquierdo, y del lado derecho tenemos los productos. Y también, si lleva algún número que se antepone a la letra, que la letra significa qué elemento corresponde, pues se denominará coeficientes estequiométricos, así se le denominará, ¿verdad? Según tomando este ejemplo que les estoy presentando acá. De la ecuación anterior, entonces, tenemos que los reactivos y productos se separan por una flecha que indica la dirección en la que tiene lugar la reacción. Los coeficientes estequiométricos indican la proporción en la que se combinan y forman las diferentes sustancias. Los disolventes y la presencia de catalizadores se indican sobre la flecha, y las condiciones de presión y temperatura se describen debajo de ella. La ecuación entonces se lee así: una molécula de alcohol etílico en estado líquido reacciona con 3 moléculas de oxígeno en estado gaseoso para dar como resultado 2 moléculas de dióxido de carbono en estado gaseoso y 3 moléculas en estado líquido. Tipos de reacciones. Tenemos que las reacciones como tal se pueden formar a partir de la combinación de otras más sencillas, y estas se pueden agrupar según la interacción de los átomos. Estas son de combinación o síntesis, de descomposición, exotérmicas, endotérmicas, de desplazamiento simple o sustitución, y de intercambio o doble sustitución. En la próxima clase hablaremos más a detalle de cada uno de estos tipos de reacciones, algunos ejemplos y cómo es que en nuestra vida cotidiana tiene una gran influencia. Además, les recuerdo que para esta semana también se les hará llegar a través de un documento PDF el microproyecto denominado la elaboración del portafolio de evidencias o dossier, las generalidades que ustedes deben de conocer antes de iniciar este trabajo, que será de forma grupal, esperando ya estén organizados cada una de las secciones, y también que ante cualquier consulta saben que estoy para poderles atender. Hasta acá entonces llegamos con la clase de esta semana, y recordarles también que complementen lo que les pido acá a través de esta presentación en su cuaderno. Muchas gracias.